Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior hablamos de la historia y leyenda de la Hermandad de los Gitanos. En el vídeo de hoy hablaremos de la historia y leyenda de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La historia de esta comienza en 1418. Se funda una hermandad de luz con el título de la Esperanza, establecida en la Real Parroquia de Señora Santa Ana y relacionada con el gremio de los ceramistas. Con este gremio tuvo mucha relación y que constituye no solo la más antigua de Triana, sino una de las más antiguas de Sevilla. Así lo afirma Santiago Montoto en su obra Cofradías Sevillanas. Más de un siglo después, en 1520, el presbítero Gonzalo de Herrera instituyó una capellanía en dicho templo en el altar de la Virgen. Esta hermandad, en 1542, se fusionó con otra corporación, llamada de San Juan Evangelista, del gremio de pescadores, dato proporcionado por Juan Carrero en sus anales. En el testamento que otorgó en 1565 Juan Vidal, polvorista y vecino de Triana, se estipula como última voluntad la celebración por su alma de una misa de requiem cantada y 10 misas rezadas, acompañado en el entierro por la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, que está establecida en el Convento del Espíritu Santo, situado en la calle Betis. Esta manda testamentaria lleva implícita que la hermandad debía tener ya antigüedad, devoción y popularidad en el barrio. En 1579 tuvo lugar en Sevilla una solemne procesión con motivo del traslado del cuerpo incorrupto de San Fernando a la nueva Capilla Real. Conocemos con minuciosidad el cortejo de esta procesión, gracias al escrito de Francisco de Sigüenza. En él se nos dice que la de la Esperanza ocupa el puesto 14 en antigüedad, tras la de la Antigua y seguida de la O, también de Triana, por lo que podemos afirmar que ya en estas fechas era la cofradía más antigua entre las del barrio. La fundación de la Hermandad de la Exaltación a las Tres Caídas de Nuestro Señor Jesucristo tiene lugar el 4 de marzo de 1608 en el convento de Nuestra Señora de la Salud de las Monjas Mínimas de Triana, con la intención de realizar su estación de penitencia el Viernes Santo por la mañana. Hubo algunas vicisitudes y pleitos con algunas hermandades en los primeros momentos a causa del título y del color de las túnicas, quedando establecido como definitivo el de las Tres Caídas que dio Cristo nuestro Señor y Nuestra Señora de los Dolores. En 1616, esta hermandad de las Tres Caídas que dio Cristo nuestro Señor, se traslada al Hospital del Espíritu Santo. Son obligados por el provisor Gonzalo del Campo a fusionarse con la Hermandad de la Esperanza, ocupando una pequeña capilla que era de la Corporación de la Esperanza, viviendo durante el siglo XVII una de las etapas más prósperas dentro de su dilatada existencia. Desconocemos en qué lugar del convento estuvieron situadas las sagradas imágenes durante 60 años, pero el crecimiento de hermanos y devotos propicia en 1676 la donación, por parte del prior del hospital, de una capilla más grande con sacristía y sepultura para sus hermanos. En contrapartida, la hermandad se obligaba a realizar honras fúnebres por los hermanos hospitalarios y asistir a ciertas festividades de la comunidad portando el estandarte, y si en algún momento decidiesen trasladarse deberían abonar la cantidad de 400 ducados. En 1736 la hermandad abandonó el hospital, trasladándose a la parroquia de Santa Ana, después de ganar varios pleitos a los hermanos hospitalarios que trataron de evitar que se llevasen los enseres y sagrados titulares de su capilla. En Santa Ana ocuparon la capilla del capitán Cristóbal de Montebernardo. El hecho del cambio vino procurado por el deseo de los hermanos de posibilitar un contacto más directo con los devotos y así mejorar su situación, muy precaria desde principios del XVIII por diversas calamidades que habían asolado la ciudad y que habían mermado el número de hermanos desde 1755. En que abandonan la parroquia de Santa Ana a causa del terremoto de Lisboa. La hermandad trata por todos los medios de conseguir un templo propio que no se bendecirá hasta 1815. En las diferentes sedes en las que recibieron culto, las sagradas imágenes posiblemente se situaran en altares provisionales, primero en el convento de los Remedios, 1756 a 1776, más tarde en la capilla de la Encarnación, donde permanecen poco tiempo, volviendo en fecha indeterminada a su primitiva sede del Hospital del Espíritu Santo. Esta institución se extingue hacia 1800, pero la iglesia debió permanecer abierta por lo menos hasta 1815, año del traslado a su nueva capilla de la antigua calle Larga, actual calle Pureza. La primera estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla tendrá lugar en 1845, pasando con muchas dificultades el puente de barcas que estaba situado en el mismo lugar que hoy ocupa el de Isabel II, conocido popularmente como Puente de Triana.
En los siguientes años en que realiza la procesión fluctuará el día de salida, procesionando el jueves y viernes santo indistintamente. En 1888 se comienza a reorganizar la hermandad por los pocos hermanos que quedaban, realizando de nuevo su salida en 1889. Este mismo año la hermandad sostuvo un pleito con la del Cachorro por la apropiación de la Dolorosa, ya que la Esperanza estuvo acompañando el Viernes Santo al Santísimo Cristo de la Expiración al menos desde 1879 a 1888, siendo de vuelta en ese mismo año de 1889. Lo que provocó que se reforzara la estima y valoración de la sagrada imagen dentro del seno de la corporación. Llega el año 1889 cargado de efemérides. El 31 de marzo se estrenó la Torre Eiffel de París, todo un símbolo de Occidente. Y el 1 de abril se oficializó la ciudad japonesa de Yokohama, otro emblema destacable, aunque en este caso oriental. En cuanto a los nombres propios, no podemos olvidar los nacimientos de Manuel Font de Anta, músico y compositor de marchas procesionales, y de Charlie Chaplin. Asimismo, 1889 fue el año de la apertura de la fábrica de neumáticos Michelin, del alumbramiento del The Wall Street Journal y de la fundación del Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Y dirás, ¿por qué cuenta esto? Pues ese mismo año pasó otra gran efeméride. La Hermandad de la Esperanza de Triana sale por primera vez en la madrugada del Jueves Santo. Si te está gustando el vídeo, te pido que te suscribas y le des a like y actives la campanita. Es muy importante para que este canal siga creciendo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. En este punto hago un alto en el tiempo para contarte un par de cosas sobre el origen de las imágenes. El Señor de las Tres Caídas es atribuido a Marcos Cabrera por su semejanza con el Nazareno de la localidad de Utrera, de este mismo autor. Pudo haberse hecho entre 1608 y 1630. Fue restaurado en 1899. Tuvo una restauración y reforma en 1904 por Manuel Gutiérrez Cano, en la que se le cambió el cabello natural en la cabeza y la barba por un pelo hecho de pasta y se le colocó una corona de espinas del mismo material. Fue restaurado en 1929 por Antonio Castillo Lastrucci. En 1983 Luis Álvarez Duarte le realizó un nuevo cuerpo, que fue intervenido de nuevo por Álvarez Duarte en 1989. Por último ha sido restaurado en 2017 por Pedro Manzano a cuerpo entero. El paso es de estilo neobarroco. Fue realizado por Manuel Guzmán Bejarano en 1971 y dorado por Antonio Sánchez González en 1973. En el caso de Nuestra Señora de la Esperanza, al igual que el Señor, es de autor desconocido que ha sufrido importantes remodelaciones y restauraciones a lo largo de su historia. Los estudios actuales apuntan a una posible atribución de la imagen dolorosa al imaginero Juan Bautista Petroni. En 1898 un incendio asoló el altar donde se encontraba esta Virgen en la iglesia de San Jacinto. Por ello, Gumersindo Jiménez de Astorga intervino en el rostro y las manos de la Dolorosa. El imaginero José Ordóñez en el año 1913 actúa en el rostro de la imagen otorgándole los rasgos actuales y haciendo de esta Dolorosa el primer ejemplo de Virgen castiza, que tanto se popularizó posteriormente en los años 20 del pasado siglo. Con motivo de la Exposición Mariana de 1929 fue intervenida por Castillo Lastrucci. En 1981 y 1989 fue restaurada por Luis Álvarez Duarte. En la última década del siglo XIX la Virgen de la Esperanza procesionó acompañada de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, formando el misterio de la Sacra Conversación. Como dato añado, José Recio del Rivero, un ceramista diseñador en el que la hermandad depositó su confianza para que definiera el estilo y una idiosincrasia propia para la hermandad. Una vez aceptado el encargo, decide inspirarse en los dibujos de la ornamentación cerámica trianera de los siglos XVI y XVII, que estaban recuperando los industriales trianeros de la mano del historiador José Gestoso y del propio José Recio del Rivero. Como director artístico de José Mensaque Ibera, traspasando estos diseños al manto, el palio y a las insignias del cortejo de la Esperanza. La inspiración en la cerámica y la forja será su novedosa e interesante aportación estética al diseño cofrade. Piezas que se han convertido en un referente del estilo regionalista creado en la ciudad a principios del siglo XX. Y llegó la época de la Guerra Civil. Ocurrió en el año 1936.
Un año marcado inevitablemente por el inicio de una guerra fratricida en la que muchos pasaron facturas pasadas a sus vecinos y conciudadanos y trasladaron sus odios más recalcitrantes hacia todo aquello que detestaban. El comienzo de la contienda supuso la destrucción de un gran número de obras de arte en ciudades como Málaga o Sevilla, pasto de las llamas y la irracionalidad de quienes pretendían defender el status quo, a costa de destruir el pasado de su propia idiosincrasia. Con la llegada de la Guerra Civil Triana se convirtió en un auténtico polvorín cuya destrucción se dejó notar con toda su fiereza, llenando de desolación y dolor a los hermanos de la Hermandad de Lao. Una sinrazón que a punto estuvo de acabar con el mismísimo cachorro. A orillas del río Betis también el temor se extendió como una mancha de aceite. Los hermanos de la Esperanza de Triana ocultaron a su dolorosa en casa de José Percio por un cofrade conocido con el sobrenombre de Canito. Salvaguardada la integridad de la reina de la calle Pureza, que se hallaban ya entonces en la iglesia de San Jacinto, había que encontrar acomodo y sacar al Santísimo Cristo de las Tres Caídas para protegerlo de las llamas republicanas. Los hermanos de la corporación idearon un plan para sacar a quien nos ayuda a levantarnos cada vez que las vicisitudes de la lucha cotidiana nos obliga a hincar la rodilla en tierra. Y lo lograron sacándolo envuelto entre sacos, patatas y carbón en un desvencijado carro propiedad de José Medina Moretti, para esconderlo en un hueco de la escalera del domicilio particular del entonces mayordomo segundo de la Hermandad Francisco Gordillo en la calle Betis. Así lo contaba la hija del dueño del carro, Francisca Medina de los Santos, que explicaba cómo su padre, que llevaba el carro, su abuelo Antonio de los Santos Avila, su padrino el propio Francisco Gordillo, se juramentaron promesa de que el primero de los tres que falleciera sería envuelto en la misma sábana que cubrió el Cristo en su traslado. Fue Gordillo el primero en encontrarse en el cielo con el Hijo de Dios, teniendo el honor de ser amortajado con la misma sábana que protegió al Santísimo Cristo de las Tres Caídas. José Medina, que vivía en la calle San Jacinto, justo enfrente de donde hoy se encuentra la Capilla de la Estrella. Según contaba su hija, cuando, debido a la edad, no podía acompañar ya al rey de la calle Pureza en su estación de penitencia, o esperaba siempre en el Altozano para rezarle. Al encontrarse cara a cara con el Hijo de la Esperanza siempre repetía: Señor, gracias por el honor con que me premiaste. Pocos hombres pueden decir como yo que, un día cualquiera, di un paseo en mi carro con el Hijo de Dios. Bajo la luz de las velas y hablando en voz muy baja para no despertar sospechas entre los vecinos, celebrado una reunión para concretar todos y cada uno de los detalles para realizar el traslado. A ninguno de los allí reunidos le importaba el riesgo a correr. Fue una noche muy larga en la que nadie durmió y con las luces del alba salieron a la calle para atar el último cabo suelto. En aquellos tiempos el sereno era considerado una autoridad y más que desarrollar un papel de encendedor de luces o portero tenía el de vigilante nocturno. Aquellos hombres tenían una relación de cierta amistad con el sereno de aquella zona de Triana. Dieron unas palmadas y apareció Manuel el sereno. Este, bonachón por naturaleza, escuchó en silencio lo que tenían pensado hacer y prometió ayudarles, aportando la idea de hacerlo de día, por resultar menos sospechosa. Al día siguiente José Medina tenía el encargo de transportar una calada de patatas al mercado de Triana y allí, entre la carga, escondieron a la imagen del Cristo envuelta en una sábana y tapada con sacos vacíos. Medina enfiló la calle San Jacinto hacia el Altozano mientras por las rendijas de un balcón entreabierto los ojos de María de los Santos, su esposa, también hermana de la corporación trianera, contemplaba lo que estaba sucediendo rezando al cielo por la suerte del Cristo y del hombre que se estaba jugando la vida por salvarlo. Al llegar al Altozano un grupo revolucionario dio el alto al carro, pero de repente apareció Manuel el sereno, que seguía de cerca la marcha del carro asegurando que en nada ocurría, que conocía perfectamente a ese hombre, que era jornalero, padre de familia y carecía de ideales políticos, motivo por el cual lo dejaron continuar sin mayor problema. Manuel, el sereno, salvó la vida de Medina y la integridad del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El carro continúa hacia la calle Betis a la casa de Gordillo, donde en el hueco de una escalera fue depositado y tapiado, permaneciendo allí hasta que la llama del odio pareció apaciguarse. Francisca Medina contaba que aquella noche, a pesar de la escasez que se sufría, hubo una copa de vino para celebrar el éxito de tan difícil empresa. Y aquella noche tuvo lugar la promesa de que el primero de aquellos hombres que falleciese tendría la suerte de ser
amortajado con aquella sagrada sábana que salvó al Santísimo Cristo de las 3 caídas de la destrucción. Las siguientes décadas la hermandad fue creciendo, hasta el día de hoy, que es una de las grandes hermandades con más devoción a nivel mundial. En el año 2016 se celebró el 4º centenario de la fusión de las 2 hermandades anteriormente nombradas, la de la Esperanza de Triana y la del Cristo de las 3 caídas. Nuestras imágenes más devotas de la Semana Grande de Sevilla guardan grandes misterios y leyendas ocultas que jamás sabrías explicar. La Esperanza de Triana cumplió 600 años en el año 2018, y todo ese tiempo nos deja numerosas leyendas que te dejan sin aliento. La leyenda de la Esperanza de Triana se remonta a la década de los años 70 del pasado siglo XX. A finales de los años 70, un hombre natural de Madrid y establecido allí quiso venir a conocer la Semana Santa de Sevilla, animado por su hijo de 15 años. A este hombre la vida parecía sonreírle, todo corría con viento a su favor, su situación económica, sus amigos, su familia, su posición social considerada y distinguida. Este hijo suyo había visto fotografías de la Esperanza de Triana y todo su interés era verla en la madrugada del Viernes Santo. Le parecía una imagen extraordinariamente bella, algo fuera de lo común. El padre, un tanto escéptico, lo escuchaba y sin querer quitarle la ilusión, accedió a ver lo que para él era una virgen más, que no destacaba precisamente por su belleza. Cuando en medio del clamor y del entusiasmo apareció la Esperanza, el hijo, acunado por los gritos que le decían guapa, y los aplausos, quedó maravillado y sonriente, feliz de contemplar aquello que consideraba un prodigio. Al padre, los piropos le parecían provenientes de partidismo y fanatismo de algunos, algo que no se correspondía con la realidad del rostro de la imagen. Pero lo que verdaderamente le llamó la atención fue lo siguiente: de los ojos profundos de la Esperanza, este hombre veía caer lágrimas de verdad. Restregándose los ojos, no quería creérselo. Pero la miraba una y otra vez, y por más que lo hacía, más lágrimas veía caer de aquellos ojos negros. Sorprendido, volvió a su ciudad sin querer prestarle demasiada atención al tema. Pensaba que sería el efecto de la cera, o de una sugestión mental. El hijo había quedado prendado de la Esperanza. Tanto fue así, que al año siguiente volvieron otra vez ante la insistencia de él, que no quería perderse a la Virgen Trianera caminando por sus calles. El padre, para autoconvencerse de que lo vivido el año anterior había sido una enajenación mental, acudió también con el hijo a contemplar el tránsito de la cofradía. De nuevo la felicidad del hijo y la puesta en duda del padre de la supuesta belleza proclamada de la imagen. Claro, que en medio del delirio de los trianeros y de la felicidad de su hijo, no dijo nada de esto, pero la sorpresa le hizo temblar las piernas cuando vio de nuevo brotar llanto de los ojos de la Virgen. Confuso le preguntó a su hijo: ¿No te parece que llora de verdad? ¿De verdad? Sí, de verdad, mira, le caen lágrimas. Papá, las lágrimas son de cristal, como todas las imágenes. Su hijo no veía aquello. Algo sintió en su interior este hombre que le dejó el espíritu preocupado. No se podía explicar cómo le podía pasar eso a él. A los pocos meses de volver a Madrid, el hijo cayó enfermo y lo que parecía una simple enfermedad era la tapadera de algo mucho más grave. El cáncer había minado el cuerpo del joven que, en 3 meses, murió. Todo fue derrota para este hombre, la vida le había sonreído, pero ahora le daba la espalda, y se encontró con el vacío sin sentido de su dinero, de su situación y de su consideración social. Nada de eso le valía. Todos los días y las noches tenía un afán descabellado: buscar a su hijo, que él consideraba tan solo perdido, como si recuperarlo fuera un hecho factible. Aquella Semana Santa, quiso volver para ver a la Esperanza, la Virgen que tanto gustaba a aquel que se había ido. Cuando apareció el paso de palio, rompió a llorar acordándose de la felicidad de su hijo al vivir esos momentos los 2 años anteriores. Temeroso de encontrarse con algo que no comprendía, miró el rostro de la Virgen. Era la misma, pero no lloraba, le sonreía, le pareció entonces la imagen más bella del mundo. Sí, era guapísima, más todavía, pensó que como no se dio cuenta antes, y en ese momento. La búsqueda de su hijo perdido se la resolvió la Esperanza, pues, en su interior, sintió como le decía estas palabras: está conmigo, está conmigo.
Comprendió entonces este hombre que su hijo viviría eternamente identificado con aquella virgen y que era el amor. La fe y la devoción de su hijo y de todos los trianeros lo que esculpía la belleza del rostro moreno de la Esperanza de Triana. Muchos aseguran que es rigurosamente cierta y que fue vivida por ellos, y algo de realidad hay en ella. Pero lo que nadie duda es la belleza de esta historia, en la cual se nos hace entender el porqué de la belleza. La esperanza es siempre piropeada con la palabra guapa, de esta Virgen. Como es resultado de que en ella veamos reflejado lo mejor de nuestro sentimiento y de nuestras almas. Llegado este momento, si te gustó el vídeo, me gustaría pedirte y te suscribas a mi canal y actives la campanita. Así cuando suba un vídeo te avisará. Espero que les haya gustado el vídeo. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.